Hola, en este vídeo veremos de principio a fin el juego de piedra, papel, tijeras. Veremos este código en una sola clase en el que tendremos aproximadamente 50 líneas de código, así como programación orientada a objetos. Y sin más comencemos con ello. Para ello vamos a crear el método publicStaticVoidMain para ejecutar el código y en él vamos a tener el objeto scanner para poder leer del teclado. Scanner igual a new scanner de system. Además necesitaremos el objeto random para poder tener de forma aleatoria la elección del ordenador. Entonces random igual a random new random. Vamos a definir un array de char que le llamaremos, por ejemplo, piedra, papel, tijeras, que tendrá precisamente estos tres valores: piedra, por ejemplo, con la P, papel, para no repetir la P, tijeras, y para la lectura del jugador, por ejemplo, esta variable player, para el ordenador otra, y por último para pedir si quieres seguir jugando, pues por ejemplo otra en la que por defecto tendrá el valor S. Ahora haremos un bucle do while en el que vamos a estar preguntando si sigue o no sigue. Si sigue jugando, pues comprobaremos si es distinto de n, para en el caso en el que diga n ya terminar el juego. Y aquí pues vamos a comenzar, por ejemplo, viendo la elección del ordenador. Vamos a poner computer igual a una de las posiciones del PLT, en el que utilizaremos el objeto random nextIn y en el que le pasaremos la longitud como máximo valor. A continuación mostraremos por pantalla un mensaje para indicarle al jugador qué posibilidades tiene de piedra, papel, tijeras. Piedra, papel o tijera. Y a continuación vamos a volcar esa información del teclado. Player igual scanner next line, por ejemplo, next line, y de aquí nos vamos a quedar con el primer carácter. A continuación vamos a añadir una comprobación, ya que si no es ninguno de estos tres caracteres permitidos, pues no vamos a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner si player diferente de P y player diferente de L y player diferente de T, entonces salta esta iteración. Continúe. Ahora, para ver qué valor ha elegido el ordenador de forma aleatoria, vamos a mostrarlo por pantalla a modo de debug. El ordenador ha elegido este valor, y ahora comencemos con la lógica. Si computer es igual player, tienen los mismos caracteres, entonces esto es un empate. Y si no, vamos con las comprobaciones. Un pequeño inciso: si te está gustando el contenido, please suscríbete. Continuemos
con la lógica en la que el jugador ha introducido un valor válido, que sería el de piedra, el de papel o el de tijeras. Es decir, el carácter P, el carácter L o el carácter T. Entonces, por ejemplo, si la variable player contiene el valor P de piedra, pues entonces vamos a ver que tiene el ordenador o computer. Entonces, si la variable computer, por ejemplo, tiene tijera, quiere decir que ha ganado. Entonces vamos a sacar por pantalla ese has ganado. De lo contrario, pues es el ordenador el que ha ganado. Has perdido. Vamos a mostrar eso, has perdido y una carita triste. A continuación vamos a hacer un else if para comprobar la siguiente condición, que el player, por ejemplo, sea igual a papel, por ejemplo. Con lo cual, si el ordenador ha elegido piedra, querrá decir que ha ganado. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar todas estas líneas y las ponemos a continuación. Sería el mismo resultado. Has ganado con la P, en caso contrario es tijeras, tijeras le gana a papel. Y por último vamos a hacer la última condición, que sería un else, porque ya solo nos queda el tercer caso, no tendría por qué ser un else if, y en el que vamos a poner igual. Si por ejemplo hubiera sido piedra, la piedra le gana, el papel le gana a la piedra y la tijera pierde contra el papel. Y con esto ya tendríamos el código. Vamos a ejecutarlo para ver el resultado. Piedra, papel, tijeras. Por ejemplo, elijo piedra. El ordenador ha elegido papel. Has perdido, lógico. Otra vez papel, por ejemplo. Has ganado porque el ordenador ha elegido piedra. Tijera, has perdido. Pero como puedes ver, aquí no termina nunca el bucle while. ¿Por qué? Vamos a ver el código y aquí la variable sigue. Siempre va a ser distinto de n porque está inicializada a s. Nos falta revisar esa condición. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, system.out en el que digamos continuar. Y aquí, si no. Y aquí en la variable sigue vamos a volcar la información del escáner .nextLine.charat 0, porque solo nos queremos quedar con el primer valor. Ejecutemos nuevamente. Elige piedra, papel, tijeras. Por ejemplo, tijeras. El ordenador elegido piedra. Aquí vamos a revisar las condiciones porque creo que estamos mal, pero mira, ya está preguntando por continuar. Le vamos a decir, por ejemplo, que no y ya saldría. Vamos a revisar esas condiciones. Entonces, esta está clara. Si eligen lo mismo es un empate. Ahora, si el jugador eligió piedra y el ordenador tijera, has ganado. La piedra le gana a la tijera. Si no, si el jugador ha elegido papel, el papel le gana a la piedra. Por último, sería la tijera. Si el ordenador ha elegido piedra, habrás perdido. Con lo cual, si es tijera, aquí tendríamos que poner papel para que ganemos. Ejecutemos de nuevo para comprobar el resultado final. Vamos a ampliar para hacer unas pocas pruebas más. Piedra. El ordenador ha elegido también piedra. Continuamos. Piedra. El ordenador ha elegido piedra. Continuemos. Qué casualidad. Continuar. Tijera. Has ganado. La tijera le gana al papel. Continuar. Tijera. Papel. Has ganado.
tijera, has elegido piedra, has perdido. Y aquí vemos el último valor que nos interesaba ver para comprobar que el código está correcto. ¿Continuar? No. Bueno, pasemos ahora a programación orientada a objetos. Partiremos de este diagrama en el que tendremos varias clases. La primera va a ser este enumMove, que va a contener los 3 valores posibles, piedra, papel, tijeras, y vamos a tener dos funciones, una que nos traduzca from string el valor en sí, ese input, si es PLOT, para que nos diga qué enum es, piedra, papel, tijeras, y otro simplemente para confirmar quién gana a quién con otro movimiento en el que nos diga true si le ha ganado o no le ha ganado ese movimiento. Haremos una clase abstracta player en el que simplemente vamos a tener un campo nombre con el valor, en este caso pues podría ser yo y computer, uno para cada uno, y en el que tendremos un objeto player y en el que tendremos el constructor player, tendremos un getter para el nombre y luego el movimiento de elegir movimiento tal cual. Y luego implementaremos esa clase abstracta en Human Player y en Computer Player para aquí utilizar el escáner y aquí utilizar el random. Entonces ese Human Player va a tener también su constructor, va a implementar ese elegir movimiento, igual el Computer Player va a tener su constructor, aquí no va a haber ese escáner y va a elegir ese movimiento. Por último tenemos el game, el objeto game, en el que vamos a declarar esos dos jugadores, player jugador 1, player jugador 2. Vamos a tener un constructor con ese game, pasándole esos dos argumentos, y simplemente vamos a tener un método de jugar una ronda. Y el main simplemente va a tener ese método main que utilizará toda esta lógica. Pasemos a ver el código. Pues partimos del move, que sería, como he dicho, un enum con estos 3 valores, piedra, papel, tijeras, en el que vamos a tener un método from string en el que simplemente le pasemos el input. Haremos como en la otra clase, de leer ese input vamos a pasarlo a minúsculas y quedarnos con el primer carácter. Si fue una P, será una piedra ese movimiento, una L, papel, y una T, tijeras. En otro caso, pues vamos a devolver un nulo. Y para el otro método, para saber quién ha ganado aquí, utilizaremos un switch en el que simplemente vamos a tener nuestro objeto y lo vamos a comparar con el que le estamos pasando en el método. Entonces, si this es piedra, entonces vamos a hacer la comprobación de si es el otro movimiento es tijeras, para devolver true en este caso. Si es papel, el papel le gana a la piedra. Si es tijeras, las tijeras le ganan al papel. Y por defecto, si no es nada de esto, vamos a devolver un false. El player, como he comentado, simplemente va a tener ese nombre, el constructor y esos métodos. Aquí está el private string nombre, el constructor, que va a devolver el constructor, el get nombre, ese get asociado al nombre, y ese método que tendremos que implementar de elegir movimiento en nuestras clases que heredan. Aquí está la primera, que hereda de player. Aquí tenemos nuestro escáner, aquí le estamos pasando el escáner y llamando al constructor padre. Además de eso, pues aquí tenemos nuestro escáner y a continuación vamos a hacer lo de elegir movimiento. En este caso, como en el código anterior, pues le vamos a poner un mensaje para que elija piedra, papel, tijeras. Y aquí vamos a hacer un while true, porque mientras que no nos meta algo válido, vamos a seguir continuando. Entonces, aquí este input de escáner en neckline, el charat index 0 lo vamos a hacer en el método en sí. Y aquí es donde vamos a recuperar ese movimiento desde la clase move con from string del input.
que me devuelve algo distinto de nulo, entonces sé que este es el movimiento válido. Que no, pues entonces le voy a poner un mensaje indicando que la entrada es inválida, que intente de nuevo. Para el computer en este caso no tendremos el mismo objeto random, sino que utilizaremos el método random de math, pero este es igual, heredad de player. Aquí tenemos su constructor y en elegir movimiento simplemente vamos a volcar esos valores del enum para hacer un array de move. Con este math random, sabiendo la longitud de los movimientos G3, vamos a devolver un índice válido 0, 1 o 2 y vamos a devolver ese movimiento a partir de ese array de movimientos con ese índice. El game va a tener nuestras clases privadas de player, nuestro constructor pasándole esos dos jugadores, y en jugar una ronda simplemente vamos a elegir un movimiento por cada jugador, vamos a mostrar por pantalla que han elegido cada jugador, y igual que antes la lógica, vamos a comprobar los movimientos. Si son iguales es un empate, si no vamos a comprobar si el movimiento 1 le gana al movimiento 2 para decir que el jugador 1 le gana la ronda al jugador 2, si no, pues será el jugador 2 el que gane. Todo esto va a estar implementado en nuestra clase main, en el que hemos definido nuestro escáner, nuestros dos jugadores. Aquí, como indicaba en el Human Player, voy a poner el nombre de Fer con ese escáner que le pasamos, y para Computer Player simplemente voy a escribir ordenador. Creamos nuestro juego con estos dos jugadores y vamos a tener la comprobación, igual que en el otro código, de la variable char sigue, para saber que siempre, mientras sea distinta de n, va a continuar. Entonces vamos a hacer una ronda de juego y a continuación, después de esa ronda, vamos a comprobar si queremos jugar otra vez o no. Algo importante, cuando termines de utilizar este recurso de escáner, es buena práctica borrarlo para no consumir más recursos de los esperados. En el código anterior no lo he hecho. Please, añádelo. Y bueno, vamos a comprobar el comportamiento. Ejecutemos este código. Entonces Fer elige uno de estos tres movimientos, por ejemplo, papel. Fer ha elegido papel, ordenador ha elegido papel, pues hay un empate. Otra vez, venga, piedra. Piedra, papel, pues el ordenador gana. Otra, papel. Hay un empate, los dos hemos elegido papel. Y terminamos. Y hasta aquí este vídeo en el que hemos desarrollado de dos diferentes formas el juego de piedra, papel o tijeras. Dale like si te ha gustado, suscríbete para no perderte contenido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta el próximo!